nuestro espacio de soluciones, X1 y X2. Por lo tanto, a partir de aquí lo que nosotros decíamos es que esta noción de que X1 puede tomar cualquier valor aquí y que X2 puede tomar cualquier valor también mayor o igual que 0, entonces lo que nos permitía eso, dado que todo este conjunto que nosotros estábamos trabajando era un conjunto convexo, eso nos permitía construir el dual y a partir del dual realizar el análisis de sensibilidad. Pero sin embargo, no conseguíamos responder a preguntas como la siguiente, por ejemplo. Si es que nosotros aquí X1 era una cantidad de trabajadores y X2 era número de máquinas que vamos a tener, por ejemplo, aquí nos decía que X1 puede ser 7,325 trabajadores y que nosotros no conseguíamos interpretar. Sin embargo, puede darse el caso donde una solución de este tipo no sea suficiente, sino nosotros necesitemos, por ejemplo, que las variables de X1 y de X2 dentro de este intervalo sean ahora solamente valores enteros. Por lo tanto, si nosotros vamos a decir que vamos a contratar una determinada cantidad de trabajadores, esos resultados que sean números enteros, ya no números fraccionarios, ya no nos sirven. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es como aquí cuando nosotros estábamos buscando la solución, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros nos íbamos moviendo dentro de este espacio de búsquedas, decíamos, mira, si es que esta es la función objetivo del problema, si es que esta es la función objetivo del problema, nosotros lo movíamos, no lo desplazábamos, y por lo tanto desplazábamos en función de la dirección del gradiente, si es que nosotros estábamos buscando maximizar o minimizar. Si minimizamos nos íbamos en dirección contraria al gradiente y si estábamos maximizando en la dirección del gradiente. Pero nos movíamos y hacíamos este desplazamiento. Y hacíamos ese desplazamiento precisamente porque todo esto era un espacio continuo. Pero aquí observen, si que nosotros tenemos, y aquí son solamente puntos, en este caso, aquí nosotros ya no tenemos esa posibilidad, podemos graficar la función objetivo, pero ya no podemos movernos libremente, porque tenemos que movernos solamente en partes de la región que sean soluciones factibles. Y realizar actividades de ese tipo ya no es más posible. Por lo tanto, eso hace con que aquí ya no tengamos la noción de dualidad y por lo tanto el análisis de sensibilidad tampoco ya no lo podemos realizar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? ¿Para qué nos servía todo esto aquí? Lo que nos servía es que nosotros podríamos enfrentar este problema y para enfrentar este problema tratar de ver cuál es el impacto ante variaciones que se vayan a dar en el entorno. Esas variaciones en el entorno nosotros lo evaluábamos sin necesidad de explorar o de resolver nuevamente el problema. Sin embargo, aquí nosotros vamos a tener que volver a resolver el problema. Si nosotros decimos, ¿qué es lo que pasa si es que cambia uno de los coeficientes de la función objetivo? Acá tenemos que volver a resolver. ¿Qué es lo que sucede si es que cambia el lado derecho de una restricción? Es decir, si ya no son 60 horas, sino son 61 horas. Pues bien, tendremos que cambiar para 61 horas y volver a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, en resumen, si es que nosotros queremos realizar el análisis de sensibilidad aquí, y el análisis de sensibilidad nosotros lo vamos a realizar en función de horas, nosotros lo podemos evaluar eso, por ejemplo, en función de X1, X2, X3, por ejemplo, y la función objetivo. ¿Qué es lo que vamos a decir? Aquí, ¿cuál es el primer valor? 60. ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos aquí en la solución? ¿Cuál es el valor en la función objetivo? ¿Qué sucede si es que nosotros aumentamos 61, 62? Por lo tanto, aumentaremos todo esto, y tenemos que resolver estos modelos, encontrar los valores para X1, X2, toda la solución del problema, los valores para la función objetivo, y por lo tanto, aquí, observen aquí, recién nosotros vamos a comenzar a analizar qué es lo que pasa en este caso. En resumen, tenemos que comenzar a construir. Y observen que si vamos a tener que construir las tablas que teníamos anteriormente, entonces nosotros lo haremos, mira, en este caso consideramos una restricción, si la restricción es horas,
variamos ese recurso horas y vemos qué es lo que sucede con la función objetivo para tratar de determinar cuál es ese impacto. Si es que cambia alguno de los coeficientes, tendremos el coeficiente aquí, variaremos ese coeficiente y veremos qué es lo que sucede con la solución y con la función objetivo, ¿verdad? Por lo tanto, en términos computacionales, entonces, el pasar de un problema de programación lineal a un problema de programación entera, el impacto en términos computacionales es que la pérdida de esta dualidad, el no tener esta dualidad, hace con que para realizar el análisis de sensibilidad sea un poco más engorroso, porque nosotros tendríamos que comenzar a construir. Y observe que aquí, ¿qué es lo que sucedía? Observe que aquí estas tablas eran tablas ya resúmenes que nos entregaban. Aquí como nosotros tenemos que seleccionar sobre qué factores queremos realizar el análisis de sensibilidad, ¿verdad? Porque se imaginen tratar de realizar esto para todas las restricciones que tengamos o para todos los coeficientes de la función objetivo, entonces tenemos que ser un poquito más cuidadosos en el momento de hacer esa selección de cuáles coeficientes nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Pero aparte de eso, nosotros solamente tenemos otras ventajas. Aquí, hasta aquí lo que estoy diciendo es solamente la complejidad que nosotros tenemos. ¿Cómo sigue? Sí, pero lo que pasa es que cuando yo le coloco el tema del duplicado, es como que, no sé, algo se ve sí, está bien. Ya, porque parece que cambiaron el cable. No, si de hecho voy con otro cable también, pero me pasa solamente con el duplicado. Ampliando no me aparece eso. Ampliando me aparece así. Y de ahí no sé, es medio extraño. Sí, ¿Lo voy a dejar así o le digo Dillerson? Sí, dígalo Dillerson, mejor que claro. Y ganamos mucho con la parte entera, porque nosotros tenemos ahí una parte de la lógica booleana que nosotros comenzamos a trabajar. Veamos, por ejemplo, por aquí comenzó gran parte de los problemas. Un problema importante dentro de la programación entera se conoce como el problema de la mochila. Por ejemplo, aquí, la mochila, así es que no voy a sacar, aquí tengo varias cosas, ¿verdad? Si es que nosotros vemos aquí, hay una serie de objetos. Y para esos objetos, por ejemplo, esta botella con agua. O sea, yo voy a traer esta botella, ¿tengo posibilidad de traer o no esta botella con agua? Por lo tanto, para nosotros esto vendría a ser una variable de decisión. ¿Traigo o no la botella de agua? ¿Cómo sería aquí? Mira, puedo traer la botella completa, media botella, un poco más. Aquí, en este otro caso, ¿qué es lo que me dice? ¿Traigo o no traigo la botella con agua? Por lo tanto, aquí, cuando yo tengo este tipo de problemas, yo tengo una serie de objetos aquí. Y todos esos objetos, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Traigo o no traigo? Los valores posibles que va a tener esa variable son solamente dos. Uno, si es que lo traigo, cero, si es que no lo traigo. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, ¿cómo voy a decir y qué condiciones tengo que tener? Mira, ¿sabes qué? Yo voy a traer una serie de objetos, pero no quiero estar cargando aquí, estar con una mochila con mucho peso durante todo el día. Entonces, ¿qué va a hacer? Cada uno de esos objetos tendrá una característica que me interesa. ¿Cuál es el peso que tiene cada uno de esos objetos? Entonces yo voy a tener cuidado que el peso no ultrapase una determinada cantidad máxima que estoy dispuesto a cargar durante el día. Otra cosa que es el volumen, ¿cuánto ocupa dentro de tu espacio? Entonces hay un volumen que voy a utilizar y otro que nosotros no vamos a utilizar. Observen que a partir de ahí nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Tengo proyectos, tengo la posibilidad de ejecutar una serie de proyectos. Y para todos esos proyectos, cada uno de esos proyectos tiene un aporte, aporta algo en el sentido del valor. Por lo tanto, lo que yo voy a decir es, bueno, dado que yo tengo un presupuesto limitado, ¿cuál es la cantidad máxima de proyectos que debo, o la cantidad de proyectos que debo ejecutar, de manera tal que obtenga el mayor rendimiento posible ajustando a un presupuesto que yo tengo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero ¿saben qué es lo que puede suceder? Comenzar a suceder. Nosotros podemos comenzar a decir, por ejemplo, mira, sí, pero aquí hay objetos, y algunos de esos objetos, por ejemplo, o algunos de esos proyectos, que necesita que primero se ejecute un determinado tipo de proyecto antes
para que luego se ejecute. Por lo tanto, hay una relación de precedencia. Necesito primero que se ejecute este proyecto y después lo puedo ejecutar este. O si es que yo estoy trayendo productos, ahí yo digo, mira, ¿sabes qué? Estos dos ítems no pueden ir dentro de la mochila porque puede haber fricción entre ellos y se va a romper alguno de ellos. Algunos de ellos son muy frágiles. Observe que nosotros podemos comenzar a establecer ese tipo de relaciones. O si es que nosotros estábamos diciendo, por ejemplo, una condición que teníamos cuando estábamos definiendo la cadena de suministro, una de las condiciones que nosotros teníamos ahí era, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo estas fábricas, de estas fábricas envío hacia estos clientes, por lo tanto, nosotros podemos tener situaciones de este tipo. Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Voy a enviar desde la fábrica 1, desde la fábrica 2, desde la fábrica 3, desde la fábrica 4, puedo enviar al cliente 1, cliente 2 o cliente 3. Observe que están activos todos estos flujos, pero yo puedo comenzar a preguntar, en este caso, ¿será que esta fábrica debe permanecer todavía activa? ¿Será que esta otra fábrica debe permanecer activa? ¿Será que puedo comenzar a explorar la posibilidad de abrir otra fábrica en otro punto y a partir de ahí atender parte de la demanda de los clientes? Es decir, si yo tengo una red, anteriormente cuando nosotros estábamos trabajando con los problemas de programación entera, lineal, perdón. Cuando trabajamos con los problemas de programación lineal, nosotros decíamos, tenemos todas estas fábricas, todo este origen, de aquí vamos a enviar hacia el destino. Por lo tanto, esa capacidad estaba siempre disponible. Ahí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que nosotros estamos diciendo, podemos habilitar ahora. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo puedo comenzar a preguntar si es que esta capacidad que yo tengo aquí va a estar disponible o no. Puedo comenzar a preguntar cosas de ese tipo. Si nosotros vemos eso, entonces tenemos posibilidad de ir explorando esos cambios que nosotros vamos a tener dentro de una estructura. Podemos agregarle entonces más decisiones dentro de lo que nosotros estamos verificando. Podemos comenzar a preguntar también, por ejemplo, situaciones de este tipo. Nosotros decimos que si tenemos una determinada cantidad de hospitales, los hospitales ya están instalados, los pacientes van hacia los hospitales, y nosotros decimos, queremos construir un nuevo hospital, ¿dónde lo construimos? Observen que si tenemos varias alternativas posibles, nosotros podemos preguntar en cada una de ellas, ¿construyo o no construyo un hospital en cada una de esas, por ejemplo, en cada una de las comunas, por ejemplo? ¿Y qué pacientes van a ir a cada uno de los hospitales? Nosotros podemos comenzar a preguntar cosas de ese tipo. Gracias. Gracias. Veamos entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que podemos trabajar con un modelo de programación con el cual habitualmente nosotros estamos trabajando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dentro de ese modelo, con la estructura que estamos trabajando, ahora nosotros le estamos agregando esta parte, que algunas de las variables pueden ser enteras.
¿verdad? Si todas las variables tienen que ser enteras, entonces será un problema entero. Si alguna de esas variables puede ser entera y otra parte puede ser variables continuas, pues será un problema mixto. Y si todas estas variables pueden tomar solamente dos valores, 0 o 1, entonces tendremos variables binarias, ¿verdad? Dentro de esta estructura que nosotros estamos trabajando aquí, observen que sigue siendo lo mismo, lo que está cambiando es esta posibilidad nada más, el hecho de ser entero, y eso ya hizo con que desaparezca la dualidad en este caso. Tenemos algunas situaciones que son frecuentes y nosotros vamos a comenzar a trabajar con ellas. Para eso necesitamos definir una variable binaria, es decir, esa variable solamente puede tomar dos valores, 1 o 0. Son solamente esas dos. 1 si el evento ocurre y tomará un valor de 0 si es que no ocurre. Es decir, si nosotros tenemos el problema de la mochila, será 1 para todos aquellos objetos que yo voy a traer. Si tenemos el caso de los proyectos, cada uno de esos proyectos tomará un valor de 1 para todos aquellos que lo vayamos a ejecutar y 0 en el caso contrario. Y tendremos aquí una serie de alternativas que podemos comenzar a explorar. Por ejemplo, condiciones de este tipo. Si nosotros decimos que tenemos un conjunto de ítems, como el caso de la mochila, todos los productos que nosotros tenemos, todos los proyectos, podemos considerar, por ejemplo, situaciones de este tipo. Nosotros podemos decir aquí, dado que esta parte de aquí toma un valor de 1, si es que se ejecuta o no la acción, por lo tanto, en este caso, lo único que estamos haciendo, estamos diciendo que se están contando cuántos eventos están ocurriendo. ¿Cómo sería, por ejemplo, en ese caso, si es que nosotros decimos que exactamente un ítem tiene que ser escogido? ¿Cómo sería la condición aquí? Si nosotros decimos que, ¿sabes qué? Exactamente un ítem debe ser escogido. Igual a 1. Igual a 1, ¿verdad? De todos esos conjuntos. Y observen, ¿qué es lo que nosotros decimos en ese caso? Y lo que nosotros decimos es que he conectado el mouse. Nosotros estamos conversando de situaciones como la siguiente. Nosotros estamos hablando de conjuntos y esos conjuntos pueden comenzar a interactuar entre ellos. Por ejemplo, lo que nosotros podemos decir son situaciones como la siguiente. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Aquí nosotros tenemos asignaturas. Y tendremos aquí asignatura 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y por otro lado nosotros podemos tener profesor. Tenemos profesor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y observen, en este caso nosotros tenemos la asignatura. Acá tenemos el profesor. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? De esta parte, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Aquí, esta asignatura puede ser impartida por este profesor o no, dependiendo de qué cosa, dependiendo si el profesor está habilitado o no para impartir esa asignatura. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir aquí? ¿Dónde aparecerá uno en cada uno de ellos? ¿Dónde puede impartir la asignatura? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cómo diríamos entonces si esto de aquí, esta matriz, por ejemplo, tiene un valor de 1, 1, 1, por ejemplo, y así vamos llenando el restante? ¿Qué es lo que quiere decir? Esto es lo que quiere decir que este profesor puede dictar la asignatura, este puede dictar esta asignatura y también puede dictar esta asignatura, ¿verdad? Por lo tanto, si es que nosotros lo vemos de esa manera, nosotros lo que estamos diciendo aquí es que estuvimos mirando algún tipo de información y con esa información que nosotros estamos mirando conseguimos completar esta tabla. Eso es lo que estamos diciendo.
Si es que nosotros queremos a partir de aquí decir, por ejemplo, ¿sabe qué? Vamos a definir una variable. ¿Y cuál va a ser esa variable? La variable va a ser una variable de este tipo. X y J. Y será toda esta parte de aquí, J lo de acá. X y J tomará un valor de 1. ¿Cuándo? Cuando el profesor pueda dictar esa asignatura. Y 0 en el caso contrario. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que decir aquí, por ejemplo, si nosotros queremos garantizar de que esta asignatura tiene que ser impartida, tiene que tener por lo menos un profesor asignado? ¿Qué es lo que tendríamos que garantizar? Que alguno de todo eso es uno. Que la suma de todo esto tiene que ser mayor o igual que 1, sí. ¿verdad? Para garantizar de que tenga que ser impartido. ¿Está clara la idea? Sí. Veamos cómo esto se puede ir expandiendo. Asumamos que nosotros, guarden esa imagen. Tenemos un sector cualquiera, como este, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Queremos construir aquí, queremos construir locales para venta de pizza, y queremos ofrecer dentro de esta como estrategia, queremos garantizar o ofrecer de que si es que no llegamos dentro de media hora, con media hora después de que han hecho el pedido, no cobramos la pizza. O queremos garantizar de que toda esta parte, toda esta región tenga o consigamos llegar dentro de media hora. ¿Cómo se llevaría, transformaríamos esto que estamos comentando aquí en la estructura que habíamos hablado del profesor asignatura? Observen que aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En cada uno de ellos nosotros tenemos manzanas censales, ¿verdad? Tenemos entonces un grupo de manzanas censales. Entonces, vamos acá. Y lo que nosotros decimos, pues bien, aquí están las manzanas censales y aquí también son manzanas censales. ¿Qué es lo que vamos a decir? En estas manzanas censales de aquí son donde nosotros podemos construir los locales. Aquí diríamos aquí, en esta parte de acá están los locales. Y aquí están las manzanas a las cuales nosotros conseguimos llegar. ¿Cuándo tendremos un 1 aquí? Cuando, si desde este local conseguimos llegar a esta manzana en menos de 30 minutos. Si no, no, será un 0, ¿verdad? Y observen, sigamos con esa misma lógica. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Ya, eso ya nos quedó relativamente claro. Hay sectores por aquí donde es frecuente que existan incendios durante el verano. Por lo tanto, nosotros quisiéramos decir aquí, ¿sabes qué? Queremos construir los puntos puntos de observación para detectar en caso de que exista alguna señal de que pueda existir un incendio, nosotros consigamos avanzar o avisar. ¿Qué es lo que diríamos aquí? ¿Cuál sería nuestro problema? ¿Dónde instalamos esos puntos de observación de manera tal, dado que el presupuesto es mínimo, cuál sería la cantidad mínima de puntos de observación que tendríamos que construir para garantizar de que consigamos atender todos esos puntos en caso de un incendio? Asumamos el campus. Nosotros decimos que queremos garantizar de que tengamos todo el campus con cámaras en caso de que nosotros necesitemos identificar, ver algún tipo de situación dentro del campus. ¿Qué es lo que vamos a decir? Pues bien, ¿dónde vamos a localizar o dónde vamos a instalar las cámaras de manera tal que consigamos tener cubierta todo el campus? ¿Verdad? O si nosotros seguimos expandiendo esto, nosotros decimos, ¿saben qué? Aquí, en Santiago existen estaciones de bomberos.
dónde están las estaciones de bomberos y cuáles son y en cuánto tiempo conseguimos llegar a todas las manzanas censales en caso de que haya un llamado por atención, un llamado por servicio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? Bueno, con las estaciones de bombero que están, si nos vamos a nuestra matriz, ¿qué es lo que vamos a decir? Nosotros diremos, aquí tenemos las estaciones de bombero, aquí tendremos todas las manzanas, evidentemente ahí la cantidad de manzanas va a ser mucho más grande, pero sin embargo, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿A cuáles de ellos conseguimos llegar en menos de 15 minutos? En algo más 15 minutos. ¿Y qué es lo que va a surgir ahí? Quedarán una serie de áreas geográficas o de manzanas censales a las cuales nosotros no conseguimos llegar. Evidentemente, nuestra preocupación, ¿cuál sería? ¿Cómo? ¿Cuántas estaciones de bombero tenemos que construir? Observe que cuántas tendremos que construir y algo más potente que eso todavía. Aquí nos van a decir cuántas, pero hay algo más fuerte que eso. Nos dice cuántas y dónde deberíamos construir de manera tal que consigamos dar cobertura a todas esas áreas geográficas en caso de que surja algún tipo de llamada, de llamada por servicio. Yo sé que eso es posible porque nosotros estamos trabajando con situaciones de este tipo. Estamos extendiendo esta noción, nada más. Observen que lo que nosotros decíamos, T es un conjunto de ítems. ¿Sí? ¿Cuáles son los conjuntos de ítems? En el caso inicial, que nosotros cuando comenzamos con la parte motivacional, el conjunto de ítems, ¿cuál podría ser? Todos los ítems que yo tengo en la casa y que quisiera traer en la mochila. Un solo conjunto. Todos los proyectos que tengo y que yo quisiera saber cuál de esos proyectos voy a ejecutar. O puedo crear conjuntos y esos conjuntos establecer la relación entre ellos y comenzar a trabajar, como el caso de profesores con asignaturas, estaciones de bombero con áreas, puntos de observación con área geográfica que quiero garantizar. Observen que nosotros podemos comenzar a trabajar con ese tipo de cosas y nosotros podemos comenzar a trabajar aquí. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, el primero de estos problemas que tenemos acá. Gracias. Me cae bien ella. Veamos el primero. Que nos traiga material didáctico en tanto tiempo. Observe dentro de la estructura que nosotros tenemos, lo que nos dice es que son 4 estudiantes que comparten el arriendo de una casa. Dado que tienen poco tiempo para realizar la limpieza de esta, han decidido repartirse el trabajo buscando maximizar la limpieza total de la casa. Observe que en función de si cada estudiante se le asigna una determinada área de la casa, tendrá una medida de eficiencia, ¿verdad? Un porcentaje que nosotros tenemos ahí. ¿Cuál sería nuestra variable de decisión en este caso? ¿Sobre qué tenemos posibilidad de decidir nosotros? La repartición de la limpieza. ¿A quién le asignamos, verdad? Entonces, observe que ahí tenemos una estructura de este tipo. Una estructura de este tipo. Donde aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí los estudiantes y aquí las áreas de la casa. Por lo tanto, nuestra variable de decisión en este caso, ¿cuál sería? La asignación de lugares de limpieza de la casa a cada estudiante. A cada estudiante. Perfecto. Tenemos, por lo tanto, la variable de decisión
x y j, y observe que aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Esta variable x y j puede tomar solamente dos valores. Un valor 1, sí. ¿Cuándo tomará un valor de 1? Sí al estudiante i. Exacto. Sí al estudiante i. Para i igual a 1, cuando sea 0. 4 y para j 1 que sería cosina. Seleccionante i, selecciona el área. Y 0 en caso contrario. Ya esto lo vamos a llamar cese, caso contrario. Nuestra función objetivo, por lo tanto, sería maximizar la eficiencia, ¿verdad? Si es que al estudiante 1 le asignamos el área 1, el aporte a la eficiencia sería 20%. Si al estudiante 1 le asignamos el área 2, el aporte a la limpieza sería 40%. Y si al estudiante 4 le asignamos el área 4, el aporte sería 20%. El último 60%. El último es 60, sí. ¿Será que fue un dato? Sí, No, porque es Jaime. Sí, Jaime no está 20. bien. Sí, 4-4. Es 20, es 4-4. Resumió. A todo igual. ¿Sujeto a qué cosa? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? De que 1 o 0. De que, Que toda el área tenga que la limpieza, claro. Se cumpla la limpieza. por ejemplo, en el caso de a José le asignemos una única área. ¿Cómo diríamos eso que José va a tener una sola área? Que la suma de los 1J X1J tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, para José, que es el 1, diríamos entonces que x11 más X12 x13 o x14 igual a 1. tiene que ser igual a 1, porque lo vamos a asignar a una sola área. ¿Está malo? ¿Perdón? ¿Está malo? Porque está diciendo que eso es lineal y eso es entero. Bien. La condición dice que puede hacer solamente un lado. ¿Perdón? Que solamente se puede hacer hacia un lado. Por eso, solamente va a haber un número con 1. Sí, solamente le vamos a asignar a uno de ellos nada más. ¿Verdad? Es que debería ponerse la condición de que entero más entero más entero más entero igual a 1. Porque así, o poner otra condición que cada uno de esos es entero. Así, todavía estamos atendiendo primero por el lado del estudiante, ¿verdad? Así tendremos aquí para todos los estudiantes. Tenemos aquí para José, haremos lo mismo para cada uno de los estudiantes. Veremos por allá después para 2, y así sucesivamente, después para 4.
Un hecho es que cada estudiante tiene asignado un área, pero también nos falta el otro, que cada área tiene asignado un único estudiante. ¿Cómo sería eso? X2, 1, X1, 1, 2, 1, 3, 1. Es lo mismo, pero al revés. No, cada estudiante, cada área. Cada área. Cada área tiene asignado un estudiante. Sería entonces, en este caso, por ejemplo, para cocina, sería x11 más X2, 1. x21 más x31 más x41 tiene que ser igual a 1. Y así hasta para 2, 4. Finalmente, naturaleza de las variables. Que vendría a ser entonces que x y j solamente pueden tomar valores 0, 1 para todo i, para todo j. O sea que ahí, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Ya no es posible que tenga cualquier valor fraccionario, solamente tiene que tomar un valor 0, 1, nada más. Implementemos para que vea cómo funcionaría esto en Solver. El primero tiene el 20%. Finalmente, 80, 40, 50. Entonces, nuestras variables de decisión tenemos para cada una de las áreas. Aquí tenemos los estudiantes. Nosotros estamos diciendo que estas variables de decisión, aquí lo que estamos diciendo es que cada uno de ellos, x y j, tomará un valor de 1 o 0 en función de si el estudiante le asignamos una determinada área o no. Podemos calcular aquí el total. Y aquí también el total.
Observe que esto, si nosotros sumamos, por ejemplo, toda esta parte de aquí, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser esta parte de aquí, x11 más x12, 13, 14. Y ese total nosotros podemos dejar aquí en esta suma. Y podemos hacer lo mismo aquí. Esta de aquí, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser toda esta parte, ¿verdad? 1, 1, 2, 1, 3, 1, más 4, 1. Si queremos escribir aquí la restricción, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que este total que nosotros tenemos tiene que ser igual a 1, y ese otro total también tiene que ser igual a 1. Entonces aprovechamos y escribimos ahí la restricción. Y decimos que esto tiene que ser igual a 1. Y podemos hacer lo mismo acá y aprovechamos. Pero nos falta calcular la eficiencia. Aquí vendría a ser, ¿cómo calcularíamos la eficiencia? La eficiencia es este porcentaje por la variable de lo que tenemos aquí. Por lo tanto, vendría a ser el 20% por x11 más 40% por x12 y así sucesivamente. Hagamos eso. Eso vendría a ser la suma producto de toda esta matriz. Por ejemplo. Y aquí está nuestra función. Esto es lo que nosotros queremos maximizar. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros vamos al solver y decimos que queremos esta eficiencia, queremos maximizar. ¿Dónde están nuestras variables? Son estas de acá. Y las restricciones son esta parte de aquí, tiene que ser igual a 1. Tenemos otro grupo de restricciones que son estas de aquí, que tienen que ser también igual a 1. Y hay algo más. Aquí nosotros tenemos que agregar que estas variables de aquí solamente puedan tomar valores 0, 1. Y entonces, ¿cómo decimos eso? Nosotros decimos, seleccionamos todas las variables de decisión y decimos que esas variables de decisión pueden ser binarias, es decir, valores 0, 1. Sigue siendo lineal y lo podemos resolver. Observe que aquí lo que nos indica es cuál estudiante ha sido asignado a cuál área en este caso. Y bueno, podríamos ver algo más. Observen acá, en la parte de informes, ¿verdad? En la parte de informes anteriormente nos entregaba el análisis de sensibilidad y los límites, ahora aquí no, ¿verdad? Porque ya no tiene sentido más la dualidad. Diga. En la parte de método de resolución es simple, el mismo. El mismo, sí, sigue siendo un problema de programación lineal. ¿Y cómo leemos ese resultado, ese 2.5? Que la eficiencia máxima que nosotros vamos a tener, observe que es cada uno de ellos que nosotros tenemos, la eficiencia máxima que vamos a llegar es a 250.
¿Por ciento? Sí, observa que no es el total, es el total que nosotros tenemos en este caso. ¿Sí? No estamos buscando el 100%, no estamos buscando el 100% de eficiencia. Estáis limpiando 2,4 habitaciones de 4. Ya, ok. Observe en este caso, lo que nosotros, si quisiéramos, es comenzar aquí a explorar si estas restricciones tienen sentido. ¿Cómo nosotros comenzaríamos, por ejemplo, aquí a explorar si es que vale la pena, por ejemplo, de que podamos asignar más de un área a cada estudiante? O más de un estudiante a cada una de las áreas. ¿Será que eso? ¿Cómo podríamos comenzar a explorar situaciones de ese tipo? Sé que ahí ya nosotros tiene que ver con el análisis de sensibilidad, ¿verdad? Estaríamos bien con el lado derecho nada más, ¿verdad? Diríamos que comenzamos a... Así que aquí puede ser, ya no sería estrictamente igual a 1, sino nosotros diríamos si vale la pena que le asignemos más de 1, mayor o igual. Veamos el siguiente problema, el problema de plantas de tratamiento de agua. Creo que podría volver un poquito para atrás solamente a ver en la parte de Solver, cuando metió el Binance, y ahí nos perdimos un poquito, sí, por favor. Ahí tiene la otra Acá en el Solver. Sí. Podemos eliminar esta. Ya, Observen que hasta aquí, en estas dos, agregué los dos conjuntos de restricciones, ese conjunto y este de caso. Y aquí lo que es relevante es esta parte. Tenemos que definir la naturaleza de las variables de decisión. Observen que las variables que tienen que ser no negativas, es decir, mayor o igual que 0, eso ya está por defecto. Ahora nosotros tenemos que agregar algo más a eso. Ya no es suficiente que tiene que ser mayor o igual que 0, sino nosotros tenemos que decir que aparte de ser mayor o igual que 0, tengan que ser binarias. Entonces nosotros, ¿cuáles van a ser esas binarias? Vamos a seleccionar todas ellas, ¿ya? Solamente pueden tomar valores binarios. Sí. ¿Qué sucede? ¿Cómo sería si nosotros decimos, mira, pueden ser, por ejemplo, aquí no sería le asignamos o no, sino si fuese cantidad de trabajadores, por lo tanto cantidad de trabajadores puede ser cualquier número entero. Entonces ahí en este caso la alternativa sería entero, es decir que puede ser cualquier número entero. Si alguna de ellas puede ser entero y otro continuo, solamente seleccionamos aquellas que van a ser entero o binario. Lo resolvemos con simples, eso es lo que nosotros tenemos. Hay una condición adicional que nosotros podemos tener en este caso. Por ejemplo, en situaciones de este tipo, nosotros tenemos esas condiciones. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Tenemos proyectos. Estamos hablando aquí de actividad de jardinería, por ejemplo. ¿Sabes qué? Y ese proyecto de trabajar en los jardines, nosotros lo separamos en dos etapas. Hay una primera etapa donde vamos a hacer toda la limpieza y otra etapa donde nosotros vamos a ir plantando, qué sé yo, todo lo que nosotros tenemos pensado plantar ahí, y vamos a decir entonces que existe, que primero, antes de plantar, primero tenemos que realizar una actividad de limpieza. ¿Qué es lo que diríamos? Entonces nosotros diríamos, ¿sabes qué? Para realizar este proyecto total, nosotros tenemos que ejecutar los dos. Limpieza o preparación de terreno y después plantar. Pero tenemos una condición de que para poder plantar, nosotros previamente tenemos que haber limpiado el área. O si es que nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de transporte que nosotros teníamos anteriormente, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Voy a sacar una determinada cantidad de la planta y lo voy a llevar a un cliente. Pero en el caso anterior, en el problema que nosotros decíamos,
no nos preocupábamos si es que la planta estaba activa o no, porque esa planta ya estaba funcionando. Ahora nosotros podemos decir, ¿saben qué? Nosotros podemos sacar parte de la producción de esta planta previamente, solamente previamente nosotros hayamos construido una planta en ese lugar. Entonces nosotros podemos comenzar a establecer situaciones de ese tipo, ¿verdad? Nosotros diríamos aquí, por ejemplo, X puede ser cantidad de producción que vamos a sacar, y aquí nosotros vamos a decir, sí, pero Y vendrá a ser, dependiendo de cuánto nosotros estamos sacando, estamos construyendo, no tenemos de capacidad en ese caso. Es fabulosa la cantidad de alternativas que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Solo yo me emociono con eso, no consigo motivarlos. Pero veamos. Veamos, por ejemplo, situaciones de este tipo. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Solamente tiene sentido que yo realice un proyecto. Solamente tiene sentido si yo realice este proyecto solo si previamente he realizado el proyecto Y. Si es que nosotros tenemos fábrica, nosotros decimos, desde la fábrica tendremos producción. Producción será mayor o igual que 0. ¿Cuándo vamos a decir que voy a sacar algo de producción desde la fábrica 1, de la fábrica 2? ¿Cuándo voy a decir que la cantidad de producto que yo puedo sacar desde la fábrica 1 y enviar hasta 1, o desde la fábrica y enviar hasta 2, ¿cuándo solamente va a tener sentido esto? Siempre y cuando esta fábrica esté funcionando, ¿verdad? Anteriormente, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Nosotros decíamos, mira, voy a enviar de 1, desde la fábrica 1 al mercado 1, voy a enviar desde la fábrica 1 al mercado 2. Desde la fábrica 1 hasta el mercado 1, desde la fábrica 1 al mercado 2, esa es la cantidad total que estoy enviando. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que nosotros decíamos anteriormente? Mira, nosotros decíamos, sí, la cantidad que voy a sacar, si acá tengo disponible 100, esta cantidad tiene que ser menor o igual que 100. La cantidad que voy a sacar de la fábrica 1 y que voy a enviar al mercado 1, más la cantidad que estoy sacando de la fábrica 1 y estoy enviando al mercado 2, tiene que ser menor o igual que la capacidad que yo tengo disponible aquí, la cantidad de productos que yo tengo, que es 100. Pero observen, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo ahora? Veamos cuáles serían la variable de decisión en este caso. El problema 2. Lo contaminante liberan acá. Ya. Lo que se elimina. Lo que se elimina, ¿no? Lo que se elimina. Toneladas de contaminantes que se eliminan. La cantidad de contaminantes que se va a eliminar está en relación, depende de la cantidad de agua que nosotros vayamos a tratar, ¿verdad? Cada uno de los puntos, por lo tanto vendría a ser un resultado. Entonces, la primera, eficiencia, cantidad de toneladas de agua
a tratar en el lugar local. Hasta aquí ya tenemos entonces la cantidad de toneladas de agua que vamos a tratar, pero también tendremos otro grupo de decisiones, ¿no? Que vendría a ser, observa que nosotros no sabemos dónde va a estar la planta, o la planta va a estar las plantas, entonces nosotros definiríamos ahí. Eso igual a 1, si se construye una planta en lugar para i igual 1, 2 y 3 y 0 en caso contrario. La función objetivo, ¿qué es lo que tendríamos en la función objetivo? ¿Qué es lo que buscaríamos? Minimizar costos. Y esos costos tienen dos componentes, ¿verdad? Hay un costo asociado a la construcción y otro costo asociado al tratar, a la cantidad que vamos a tratar. Por lo tanto, la construcción vendría a ser un costo fijo y tener un costo variable. Por lo tanto, para minimizar nada más, si es que construimos una planta en el lugar en el lugar 1, perdón, tendríamos un costo. ¿Cuál sería el costo? De 60 de construcción. 60.000. Por lo tanto, observen, en este caso, tenemos 60.000, pero esos 60.000 lo vamos a pagar siempre y cuando esta variable tome el valor de 1. Pero si no se construye, si es 0, no lo pagamos. Para el lugar 2 sería de 100.000. Por el lugar 2, más 40.000. Por el lugar 3. Eso sería el costo fijo de construcción. Y el costo de tratar una tonelada sería entonces, dependiendo de si tratamos esta cantidad, x1 toneladas en el lugar 1, para cada tonelada tenemos un costo de 30, 20 para el lugar, o para la cantidad de agua que vamos a tratar en x2, y 40 para la cantidad que vamos a tratar en el lugar 3. ¿Hay algo más que tendríamos que considerar? Los contaminantes. Tenemos que eliminar contaminantes, ¿verdad? Un mínimo. Atender. De contaminante. Por ejemplo, para el contaminante 1, si es que tratamos x1 tonelada, ¿verdad?
Vamos a eliminar cuánto del contaminante 1? 0,40. 0,40. ¿Qué más sería? 0,35 por X2 más 0,20. 0,20 por X3. Y esto sería la cantidad total de contaminante 1 que estamos eliminando, y tenemos que eliminar cuánto? 50.000 toneladas. Por lo menos 50.000 toneladas. Y para el contaminante 2 sería 0,30 por X1. Costo fijo, costo variable. Costo fijo 60.000. 40. Costo variable 30, 20. Bueno. Construyamos la función objetivo. Costo fijo de construcción y costo de tratamiento. Costo de construcción, entonces, ¿cómo sería eso? Sería de esta parte por esta de acá, ¿verdad? Y el costo variable sería Profesor, perdón. diga, El costo de construcción era el se construye por cuál motivo. por el costo fijo de, por este costo de cada uno. ¿Sí? Observa. Ya. ¿Sí? Y el otro es el costo de construcción. Por lo tanto, el total, que es nuestra función objetivo, debería ser la suma de estos. Y esta es nuestra función objetivo. Y ahora podríamos ver la cantidad de contaminante eliminado. Contaminante 1. Contaminante 1 y contaminante 2. 4. 0,35. 0,20. 3. Contaminante 1, entonces sería la cantidad que vamos a tratar por el contaminante que eliminamos. Y contaminante 2 y la cantidad de datos por ¿cuál es la alternativa?
la cantidad que estamos tratando por el contaminante que eliminamos. En este caso, el contaminante 1 y acá el contaminante 2. Y esto tiene que ser mayor o igual . Contaminante 1, el límite fue 50.000 y 80. Por lo tanto, este tiene que ser veamos ahí qué es lo que sucede si implementamos esto, ¿verdad? Cantidad eliminada. Bien. ¿En el límite hizo la suma de los tres? ¿Perdón? ¿En el límite hizo la suma de los tres? No, el límite, este es un dato que nos da 50.000 y los 80.000. Entonces lo que nosotros queremos es este costo, estamos buscando minimizar y tenemos nuestra variable de decisión, que son estas variables, y nuestra restricción, que la cantidad eliminada tiene que ser mayor o igual que el mínimo. Aceptamos, eliminar y resolver. Hay algo que le llame la función de solución. ¿Por qué se construye 0, 0? ¿Qué querría decir eso? Se construye, y observe que ni se construye, no construimos en uno, no construimos nada. Como no estamos construyendo en ninguno, el costo de construcción es 0. Entonces estamos tratando todo el agua y todo el agua la tratamos en 1 y tratamos 266.667 toneladas y con eso eliminamos mucho más de del mínimo que nosotros necesitamos del contaminante 1 y exactamente la cantidad que nosotros necesitamos del contaminante 2. Pero ¿qué es lo que está faltando aquí? Precisamente lo que su colega comentó, ¿verdad? ¿Qué está faltando que nosotros incluyamos en el modelo? Está faltando que nosotros le digamos, ¿sabes qué? Si vas a tratar algo aquí, para poder tratar algo, ¿qué es lo que tiene que hacer previamente? Tiene que garantizar de que exista, ¿verdad? Esa relación de dependencia. Yo no puedo tratar si no existe nada. Por tanto, ¿qué es lo que puedo decir aquí? Garantizar existencia. Por ejemplo, si voy a tratar una determinada cantidad de toneladas en el lugar 1, ¿qué tengo que garantizar previamente? Que haya construido ahí, ¿verdad? Observe que esta variable de aquí, nosotros estamos definiendo como una variable mayor o igual que 0. Y esta variable solamente puede tomar valores 0 y 1. Por lo tanto, si nosotros lo dejáramos así, ¿esto qué querría decir? Que la cantidad máxima que vamos a tratar de toneladas, ¿cuánto sería? 1, porque I puede tomar a lo más un valor de 1. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta agregar es cuál es la capacidad que va a tener.
¿Tenemos información de cuál es la capacidad que va a tener cada una de las plantas? No sabemos, ¿verdad? Sería un M. Y observe que aquí la cantidad máxima de agua que estamos tratando son 266.000. Por lo tanto, podríamos decir entonces que esta planta, ¿verdad?, tiene una capacidad de ¿cuánto? Dado que la cantidad máxima va a ser 266.000, podemos decir que va a tener una capacidad máxima de 300.000 para que no tenga no tengamos complicaciones, ¿verdad? Profesor, Dígame. entonces este número que uno pone al lado del I es arbitrario. Una cantidad arbitraria, un M suficientemente grande que solamente te habilite en este caso de que esta variable puede tomar un valor cualquiera mayor que 0, siempre y cuando nosotros realicemos previamente algún tipo de actividad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí si fuesen los dos variables 0, 1, no necesitaríamos de t, porque puede ser cualquier con un valor 1 ya sea activo. ¿Sí? O sea, siempre nos vamos a tener que asegurar con algún número, porque si colocamos en este caso, si no hubiésemos hecho el... Pero le da un m cualquiera, un valor m grande, suficientemente. ¿Cuál sería el x? X2 también podríamos darle el mismo valor. Asignemos entonces estas restricciones, es decir, podemos decir que x sí menor o igual que esta parte. Y después naturaleza de la variable de decisión. X y mayor o igual que 0 para todo y sub i pertenece a 0, 1 para todo i. Número 1, ¿qué es lo que nosotros diríamos aquí? Estamos diciendo que esta cantidad, xy, menos, ¿cuánto dijimos que iba a ser 300.000? Por esta variable, es menor o igual a. La multiplicó por la variable de lado. Perdón, hice lo siguiente. Esto de aquí, como tiene variable, lo pasé al otro lado. Por eso quedó xy menos 300.000 por x sub 1 menor o igual que 0. La variable menos 300.000, por eso se construyó no, y eso es menor o igual que 0. Entonces, estas restricciones ya las teníamos, habría que agregar estas tres dentro del modelo que estamos trabajando. Vamos a agregar esas tres. Y estas tres de aquí tienen que ser menor o igual.
Y algo que le llame la atención. no quería la variable binaria. Observe que aquí, como le dejamos que x sí le estamos diciendo que puede ser cualquier valor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser más específicos ahora. Tenemos que decirle que puede construir o no puede construir. Aquí no es que puedes construir parte de. Tenemos que decirlo entonces que esta variable de aquí solamente pueden tomar valores 0 o 1. Vamos al solver y le decimos, agregamos estas tres variables de aquí solamente pueden tomar valores. Creo que hay un error. Porque, profe, si yo 80.000 lo divido por 0.2, me da 400.000, no 300.000. Entonces, estoy condicionando mi valor a algo que está dentro del margen. Perdón. Se puso una restricción ese 300.000 arbitrario, ¿cierto? Sí. Como restricción. Y si yo 80.000 lo divido por 0.2, me da 400.000. Entonces, 300.000 debe ser 400, 500.000 un número más grande. Si es que no me equivoco. ¿Cuál 800.000? ¿El 80.000? Este valor de aquí. Sí. ¿Ya? Lo divido por 0.2. ¿Ya? Me da 400.000. ¿Ya? Y con la condición me dice 300.000. Entonces estoy condicionando innecesariamente la condición. ¿Cuál sería la condición? Que puso esa restricción y aquí tiene que ser menor a 300.000, ¿cierto? ¿Ya? Y si no me equivoco, la condición debería ser arriba de 300.000. Si hago el ejercicio con 500.000 en vez de 300.000, creo que da distinto. Creo. Veo. ¿Cuánto da? ¿A usted cuánto le dio? No sé, ahora me funciona lo mismo. Ya. Observen en este caso, este valor que nosotros estamos trabajando aquí, ese 300.000 es un valor arbitrario, ¿no? ¿Verdad? Solamente si es que nosotros tuviésemos aquí alguna de ellos, o sea, ninguno de ellos llega a la capacidad de 300.000. Ninguna de las plantas llegamos a tratar 300.000. Es que si yo, para cumplir la condición de tratar 80.000, o sea, hay una condición que me dice que necesito tratar 50.000 toneladas, 80.000 toneladas del contaminante 2. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, construyera la planta 2, yo necesito tratar 400.000 toneladas para lograr el objetivo. ¿Ya? Y ahí sería 400.000. Correcto. ¿Ya? Entonces estoy ya dejando esa planta fuera por una condición que necesitamos. No sé si está dentro. No cambia. No sé qué bueno. No, pero está válido. Solo que hay algo que no le conté y ahora le explico. Aquí nosotros estamos trabajando con Solver. Por lo tanto, el Solver es una herramienta de Excel, pero Excel no es un optimizador. Te aporta con herramientas para optimización, sí, pero no es un optimizador en sí. Si nosotros usáramos un lenguaje de optimización, yo no tendría problema en darle cualquier valor arbitrario aquí a Excel, cualquier valor. O sea que le voy a asignar para no tener ningún problema. Busco aquí, como que alguno de ellos va a tratar el 10% y yo sé que la cantidad máxima que puedo tratar es 1.000.000. Pero aquí tengo que ser cuidadoso con este M, cuando estoy trabajando con el Solver, porque eso puede hacer con que no... llegar a la solución óptima, él puede comenzar a iterar mucho más veces para llegar al mismo punto. Entonces, por eso que yo soy más cuidadoso en el momento de asignar el valor de M, ¿verdad? Pero ese análisis que usted está haciendo, el análisis de comenzar a evaluar en cada uno de esos puntos, ¿cuál sería cuál sería el M que yo utilizaría para cada uno de ellos? ¿Verdad? Aquí, por ejemplo.
el 80 entre 3, 80 entre 2, 80 entre 35, el mayor de ellos, y ese es el valor que utilizarían, ¿verdad? Que fue la lógica que usted está usando, ¿verdad? Y observe que en este caso no va a afectar, ¿sí? Pero tal vez el análisis que es más interesante es por el lado contrario. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en este punto nosotros vamos a tratar 266.000 toneladas. ¿Y qué sucede si es que en ese punto no tenemos esa capacidad, no tenemos el local donde vamos a construir, no tenemos cómo construir una planta que tenga esa capacidad de tratamiento? Y nosotros diríamos que la capacidad máxima de plantas que nosotros podemos construir son plantas de 200.000. O sea que cambia. Ya no vendría a ser aquí una cantidad arbitraria, sino nosotros estamos diciendo, ahora ya, aquí ya tenemos una idea de dónde estaría el centro de gravedad, pero nosotros podemos ir agregando un poquito más de información. Aquí nosotros podemos decir, ¿sabes qué? A lo más podemos construir plantas que tengan una capacidad de 200.000. Y entonces observe qué es lo que sucedería. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Observe. Nosotros comenzamos a realizar el equivalente del análisis de sensibilidad. Lo que nosotros diríamos, ¿y qué sucede entonces si es que tenemos aquí plantas y para cada una de las plantas nosotros comenzamos a construir capacidad? En el primer caso que nosotros estamos construyendo es una capacidad ilimitada. Aquí tenemos las variables de decisión y aquí tenemos la función objetivo. Y podemos ir evaluando, ¿verdad? Capacidad ilimitada. ¿Dónde construye? Construye una sola planta en el lugar 1. La función objetivo es esta cantidad. ¿Qué sucede si es que la capacidad nosotros la vamos ajustando a 200.000, por ejemplo, o a 150.000? ¿Qué es lo que va sucediendo? Observe que nosotros podemos ir construyendo aquí. Anteriormente nosotros no nos preocupábamos con eso cuando estábamos en la programación lineal, porque este tipo de análisis ya nos daba el análisis de sensibilidad. Nosotros tenemos que comenzar a realizar este análisis ahora, ¿verdad? Y la única manera que nosotros tenemos para realizar este tipo de análisis es comenzar a cambiar estos valores, ¿verdad? Para ver cuál sería el efecto que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, podríamos ver qué sucede, por ejemplo, aquí si nosotros decimos que el tamaño máximo de planta va a ser de 200.000, por ejemplo. El tamaño máximo de planta a 200.000. Observe qué es lo que nosotros diríamos aquí. Mira, con una capacidad ilimitada teníamos un costo anteriormente. Ahora con una capacidad de 200.000 tenemos esto y podemos seguir evaluando. ¿Qué sucede si tenemos una capacidad de planta ahora solo de 150.000? Podemos ir explorando entonces en función del tamaño de la capacidad que tenemos. Es decir, el análisis de sensibilidad, si nosotros queremos realizar, ahora tenemos que hacerlo a mano, ¿verdad? Para ver en este caso. Bien. Sigamos. Veamos el problema del equipo de básquetbol.
¿Sobre qué tenemos posibilidad de decidir aquí? Escoger los jugadores que entren en el equipo. Escoger los jugadores, ¿verdad? Y para esos jugadores tienen una serie de atributos, que es lo que nos está entregando aquí, ¿verdad? Entonces, observe que nosotros decimos para cada jugador nosotros tenemos una serie de atributos. El primero es la posición en la que puede jugar. Tenemos información del rendimiento en asistencia, en lanzamiento, en rebote y en defensa. Observe que cuando nosotros estamos viendo cada uno de ellos, nosotros seleccionamos al jugador y al seleccionar al jugador seleccionamos todos los demás. Pero cada uno de ellos vendría a ser, tenemos conjuntos para cada uno de ellos y podemos comenzar a trabajarlo. Veamos, si nosotros queremos definir entonces nuestra variable de decisión, ¿cuál sería la variable de decisión en este caso? XY igual a 1 si el jugador Y para Y igual, ¿cuántos jugadores son? 7 es seleccionado. Y 0 al caso contrario. La función objetivo, ¿cuál vendría a ser? Maximizar la puntuación, maximizar el puntaje acumulado. La puntuación acumulada en lanzamiento, ¿verdad? Por lo tanto, vendría a ser entonces maximizar lanzamiento. Si seleccionamos al jugador 1, el jugador 1 aporta en lanzamiento ¿con cuánto? 3. Con 3. El jugador 2, 1. El jugador 3. 3. El jugador 4. 3. El jugador 5. 3. 6. 1. Y el 7. 2. Por lo tanto, el aporte total
el lanzamiento va a depender de cuáles son los jugadores que nosotros vayamos a seleccionar. Uno sí es eso, cero no son tres. Sujeto A. ¿Qué restricciones tendríamos? Menos 3 jugadores. ¿Cuántos jugadores? 5 jugadores. 5 jugadores. Por lo tanto, La suma. el equipo X1, X2, 3, 4, 5, 6, 7. De esos 7 tenemos que escoger 5 jugadores. Ahí tenemos el equipo. Vamos, ahora sí. Al menos 3 jugadores deben ser capaces de jugar en la defensa. Ahí llegué yo. De los jugadores. Ah, el 5. ¿Verdad? ¿De dónde salió eso? Ya, vamos, ¿cuál sería? Estoy maximizando el puntaje y lanzamiento. Al menos 3. Ya, ¿cuáles serían entonces? Nuevamente, perdón. X1, X3, X5 y X7. Si es que lo relacionamos con lo que acabamos, con lo que conversábamos, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Mire, por ejemplo, cuando hablamos de los profesores y las asignaturas, nosotros decíamos, mire, ¿cuál de sus profesores puede impartir las asignaturas? Aquí sí que nosotros decimos, ¿cuál de estos jugadores pueden jugar en la defensa? Aquellos que pueden jugar en la defensa son 1, 3, 5 y 7. Eso es el conjunto, nadie más puede jugar en la defensa, ¿verdad? Pero si juegan en la defensa no pueden jugar en las otras posiciones que están asignados también, ¿o no? Sí, o sea, pero aquí vamos por partes, ¿sí? Entonces, tenemos que atender primero al menos 3, la condición al menos 3 jugadores en la defensa. Por lo tanto, X1 más X3 más X5 más X7. Por lo tanto, aquí están todos aquellos que pueden jugar en la defensa. Pero, y lo dice que tiene que ser al menos 3. Por lo tanto, mayor o igual a 3. Y por lo menos 2 deben ser capaces de jugar en el ataque. X3. Por lo menos 2. El X3 ¿Cuál sería? ¿Del X3? Más X4, más X5, más X6, más X7, mayor o igual a 2. El promedio del equipo en rebote debe ser por lo menos 2. Entonces sería el promedio en rebote. En rebote, ¿cuánto es? Por lo menos 2. Si X1 participa, el aporte en rebote sería 1. X2, 3. X3, 2. X4, 3. X5, 3. X6, 2. y X7, 2.
Entonces tiene entre 7. O Dividido mayor, entre 7. o mayor o igual a 14. ¿Esto cuál sería? Si sumamos todo ello, ¿cuál sería? ¿Esa suma cuánto sería? Al menos 14. El aporte total sería en rebote, ¿verdad? Sería el total en rebote. Pero de ellos, ¿cuántos están participando? ¿Va a ser entre 7? Dividiríamos entre 7. Entre 5, ¿verdad? Porque el equipo forman solamente 5. ¿Y ahí está? Y ese promedio, mayor o igual a 2. Lo pasamos no. Si el jugador 1 juega, entonces los jugadores 4 y 5 también deben estar en el equipo. Ahí se da como lo binario. Lo binario, ¿verdad? Ahí son solamente las condiciones. Vamos a ver 5 minutos para que lo vean pensando. ¿Quién tiene cargador de iPhone que no presta? Sí, yo creo.
hay algo que nos puede ayudar aquí en esta parte. Veamos, por ejemplo, el jugador 1 con el jugador 4. Analicemos primero el jugador 1 con el jugador 4. Para que el jugador 1 esté en el equipo, ¿verdad? Se requiere que 4 también esté en el equipo. ¿Cómo escribiríamos eso? El jugador 1 puede estar en el equipo, puede ser igual a 1 y x4 puede ser 0. No. Puede ser 1 más x4 más x5 igual a 3. Esa es una buena alternativa. x1 más x4 más x5 es igual a 3, pero no sé cómo colocar la condición allá. O sea que 1 más 4 más 5 es igual a 3. ¿Qué es lo que diríamos ahí? Otra manera de leerlo. Que 1, 4 y 5 siempre juegan. Que 1, 4 y 5 siempre van a jugar. Claro. Eso es lo que estaríamos diciendo. Pero es una alternativa. Nos falta otro, ¿verdad? Que no siempre. O sea, tiene que haber una posibilidad de que estén Entonces X4 tiene que ser menor o igual que X1 x4. y X5 también tiene que ser menor o igual a X1. x4 menor o igual que 1. Que x1. ¿Qué quiere decir? Que si no está 1, o sea, si es menor a 1, no juega. Eso sí, 1, Es si- 1, 0, 1, 0. Ah, no. Aquí también. Ya estamos casi por ahí. Al revés, entonces. Sí, que 1 es menor o igual que x4. x1 X1 menor o igual a X4. menor o igual a x4. ¿Verdad? Si x4 no está, esto va a ser 0. El único valor posible para x1 va a ser 0. No va a poder estar. ¿Verdad? Ahí ya tenemos una parte. Cuando nosotros decimos, dígame, No, no se podría poner, por ejemplo, que x4 más x5 es mayor que x1, x4 más x5 igual es mayor que x1. mayor o igual que x1. ¿Ya? Habría que analizar si es que cumple o no. ¿Verdad? Aquí podría Que estar, igual te mata, porque Podría- si es 1, podría estar puede 1 ser y 4. Podría ser y se cumple la igualdad. Puede estar 1 y solamente 4 y no 5. Ah, Ya no. Pero probablemente habría que trabajar un poquito más y se podría llegar a una Entonces sería eso mismo, pero 2x1. 2x1. Si está solamente uno de ellos, x1, si x1 ¿qué valores puede tomar? 0, 1. ¿Verdad? Y si están los dos, se habilita a que esté x1. ¿Verdad? Y si seguimos por esta otra parte, ¿cómo sería? Aquí ya tenemos, si x4 está, entonces x1 puede estar en el equipo. Lo mismo pero para X5. Lo mismo pero para x5. ¿Qué es lo que decimos aquí? Mira, si x5 está, x1 puede estar o no. Y observe, cuando nosotros decimos que tenemos esta restricción y esta otra, quiere decir que cualquiera de los dos. Observe, si colocamos las dos restricciones es el equivalente a que si nosotros tenemos la restricción de arriba. O sea, tenemos dos maneras de escribir esa condición. Hasta aquí, o sea, si nos quedamos hasta las 11:30 probablemente encontremos más. Pero hasta aquí encontramos esas dos alternativas, ¿verdad? Pero, ¿algo más que esté faltando o con eso ya tenemos todo? Entonces aquí teníamos que x1 menor o igual que x4 y lo otro que x1 menor o igual que x5. ¿Qué está faltando? Falta. la 3 y 4. Si los jugadores 3 y 4 están en el equipo, ¿qué debe suceder?
El jugador 2 no puede estar. Pero como que ahí chocan condiciones. Porque por el jugador 4. Está buscando resolver. Ah, que Formúlelo nomás. O sea, no lo busque resolver porque si no. Imagínense que digamos, ¿sabes qué? Ahora no va a ser de básquetbol, sino va a ser un equipo de fútbol. Yeah. Y tenemos 11 jugadores y tenemos 22 de los cuales podemos seleccionar. Entonces, cuando se den este tipo de ejemplos, siempre va a ser solo formular. Formular, solamente formularlo, ¿verdad? Después, al momento de resolver, podemos llegar a un... Pero a lo que yo le decía era que no busque que al momento de formular también tratar de resolver, porque ahí puede comenzar a dejar parte de la solución puesta. ¿Sí? ¿Y el jugador? ¿Cuál es el jugador? No podía estar. El jugador 2 no podía. El jugador 2. Yo les ayudo con una más. X2 mayor o igual que X2 mayor o igual que X3. X2 mayor o igual que X3. X1 mayor o igual que X4. X2 mayor o igual que X4. Si está el jugador 3, este valor va a ser 1. ¿Qué sucede? ¿Qué diríamos con X1, X2? 1. Tendría que ser 1. Tendría que estar en el equipo. Tendría que hacer al signo al otro lado y sacarle el igual. Menor estricto. ¿Así? Menor igual. Es que si es menor, pero si se pone el otro en la condición, no, porque si X3 1 está, X2 igual podría estar, o podría igual tomar 1. Y no tenemos estricto, ¿verdad? Tenemos solo mayor igual, menor igual o igualdad. Entonces estamos ¿qué es lo que estamos mezclando? Tenemos la lógica booleana y esa lógica booleana la estamos aprovechando la estructura de la lógica booleana dentro de la programación entera para extender la cantidad de problemas que nosotros conseguimos resolver. ¿Verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Pero ahí no se podrían sumar entonces 3x más 4x. Vamos, X3. Sí, X3 y X4. X3 más X4. La condición es que, claro, mayor Mayor o igual a 2x. A X2, a perdón. X2. Porque ahí se quedó en 1, Que sí. X3 y X4 no puede ser 1 y 0. Eso se puede. No, porque si está X4 también podría estar X2 porque todo es mayor que 1. Así también. Vamos al otro lado. Puede ser hombre. Vamos a hacer, ¿verdad? Pero podríamos. ¿No? ¿Pueden estar los tres al mismo tiempo en el equipo? No. Pero puede estar hombre. Solo 3 y Pero puede estar 1, o sea, puede jugar 3 y 2 a la vez y no estar 4. Ya. Puede estar. ¿Cuánto es lo máximo de esos tres? ¿Cuánto es lo máximo que pueden estar? 2. 2. Puede que esté 1. O puede que no esté. puede ser 3 y 4 o solo 2. O solo 2. Ya. Otra posibilidad. 4 y 2. 4 y 2, sí. 3 y 2. 3 y 2. Otra posibilidad que no esté ninguno. Pero a lo más de esos tres, ¿cuántos pueden estar? Es que también Dos. se podría poner si
Que sería entonces Entonces X3 más X4. X3 más X4 más X2. ¿De ellos cuántos pueden estar? 2. A lo más 2. Observe, cualquier uno, No, cualquier es que marca una restricción Sí. porque dice, si los jugadores 3 y 4 están en el equipo, el jugador 2 no puede estar en Claro. el equipo. Entonces eso no me restringe, Obligatorio. no me deja sumar el X2. Claro. Sí, pues, sí puede. Sí. Porque si 3 y 4 están 1 más 1, el otro tendría que ser 0. Sí. observe que si están estos dos, entonces ya tenemos el 2. Pues la única posibilidad para X2 es que sea 0. Oye, entendí que 3 y 4 tenían. 3 y No es 4. simultáneo. 4 No es exacto. simultáneo. Es que eso yo pensé que eran simultáneos. Yo igual lo veo como Pueden ser simultáneo. individuales. No. Que son simultáneos Porque 3, o sea, O según sea, si la está simultáneo no puede instrucción estar 2, pero si está 3 solos Y yo o veía 4 solos simultáneo puede estar 4. Sí. Por eso no lo. y me pasa lo mismo, que yo lo leo como la azul, que 3 y 4 son como 1. Sí. Ya, pues. ¿Cómo andó? ¿Ah? Se supone que tenéis 2, ¿cierto? No, pues yo lo leo como que el 3 y 4 es 1. Como Porque dice, si los uno, jugadores- ¿qué sería el 1? Es que si está. Es como si fueran un puro jugador, porque es como que yo lo leo que la restricción me dice, si los jugadores 3 y 4 están en el equipo, Ya. si están, no puede estar el 2. Claro. Asumamos que aquí está jugador 1, jugador 2 y jugador 3. Si están ellos dos, no pueden Si están ellos dos, ella no podría estar. Sí. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Observe, están ellos dos. Y cada uno de nosotros vale De las 1. 3 a lo más 1 puede estar. A lo más 2 pueden estar. De las 3. ¿No hay más dos o son solamente ellos dos? Sí, a lo más 2. No, no, A lo más 2. Observe que no. Es que es si 3 y 4, no te está diciendo si 3 o 4. Entonces puede estar 3 y puede estar 2. O puede estar 4 y 2. No, por Pero si es que dice no y, no dice dice eso. o. Por eso. Por eso. Que nunca podéis llegar a La única tres. condición de que no esté 2 es que Que esté los 3 y dos 4 a la juntos. vez. A la vez. Quita los dos al mismo tiempo. Pero que sea 3 y 4. Sí, pues. Pero si está solo 3, puede estar 2. O si está solo 4, puede estar 2. Ah, ya sí. Ya, sí. Ahí caí. Ya, pero encuentro como que falta información. ¿Qué información? ¿Qué información? Me faltaría. ¿Qué información le faltaría? ¿Qué dice? Si el jugador 3 y 4 están en el equipo, el jugador no podría estar en el equipo, pero sí podría estar uno. Como que me dé la opción, claro. No, que lo que pasa es que te dice que en el fondo que tiene que ser 3 y 4 tienen que estar en el equipo para que no esté 2. Claro. Pero si están solo 3, sí puede. Eso falta que me diga. No, porque te lo dice por ahí, hay que leerlo en la sala bien. Digo, O sea, es que le está colocando más restricciones de las que realmente Claro, tiene. yo lo veo como muy. O sea, le está agregando, o sea, usted lo que está cerrando y está asumiendo que necesita más cosas, pero no, lo único que está diciendo es, mira, esto de aquí no puede suceder, pero las otras cosas sí pueden suceder. Entonces, esa formulación y esa formulación igual estarían correctas. Acá, Esa no. No, No, acá hay restricciones. solo esta. Puede ser una cosa que puede asumirse uno de los dos como 0. Y sería muy bueno. y sería. ¿Puedes explicar, por favor? No. No. ¿Y qué es lo que faltaría? La naturaleza de la variable de decisión, ¿verdad? Para todo. Para todo. Sigamos, un problemita más. No. Son las 10. Son las- mi celular dice que son las 10. No sé por qué ustedes no se entendieron. Profe, lo que ahora vemos no nos queda en el cerebro.
No soy contador, pero ahora. Un rojo, cuéntalo, ¿no?